Hay muertes que sacuden al mundo entero y llenan las portadas de todos los periódicos. Y hay otras que pasan más silenciosas, que llegan sin escándalo, sin flashazos ni titulares masivos, pero que dejan un vacío enorme en quienes entienden lo que esas personas significaron para el cine, el teatro y la televisión de un país. El 2026 se ha llevado a figuras del espectáculo mexicano que quizás no aparecían en las grandes listas de tendencias, pero que fueron, durante décadas, el tejido invisible que sostuvo a una de las industrias cinematográficas más ricas de América Latina. Esta es la historia de algunos de ellos. De sus vidas, de sus oficios, de lo que construyeron en silencio y de lo que dejan después. Comencemos donde empieza todo. En enero. El 11º día del año 2026, desde Tampico, Tamaulipas, llegó la noticia del fallecimiento de un hombre que había dedicado su vida entera al arte de actuar, de escribir historias y de dar forma a los personajes que el cine mexicano necesitaba para existir. Mario Cid, cuyo nombre real era José Mario Chávez García Cid, murió a los 93 años de edad. Fue un prolífico primer actor, guionista y director mexicano, nacido en Tampico, Tamaulipas, que inició su carrera artística en 1956 y participó en más de 100 películas. El gráfico. Pero los números, por sí solos, nunca cuentan toda la historia. Según contó su hija, la actriz y comediante Mara Escalante, a los 17 años Cid se fue del puerto tamaulipeco para seguir su sueño de ser actor. Esa imagen de un joven que abandona su ciudad natal con la determinación de convertirse en artista es, en muchos sentidos, la historia de toda una generación. Una generación que construyó el cine mexicano desde abajo, con paciencia, con oficio, con la certeza de que el talento y la constancia tarde o temprano abren puertas. El Financiero. Y fue así. Mario Cid inició su carrera desde abajo, abriéndose paso como extra en producciones cinematográficas. Sus primeros créditos eran pequeños, casi invisibles. Pero con el tiempo, un papel condujo a otro, y ese otro a otro más. A lo largo de su extensa trayectoria participó en más de 150 producciones cinematográficas, destacándose por sus actuaciones versátiles en géneros que abarcaron desde la comedia hasta el drama y la acción. Entre sus papeles más recordados están sus participaciones junto al enmascarado Santo en títulos como Santo en el Hotel de la Muerte y Santo contra el Cerebro Diabólico. El imparcial contrarréplica. Para quienes crecieron viendo las películas de luchadores, el cine del Santo era casi un ritual. Y en ese universo particular, Mario Cid fue uno de los actores que le dio vida y credibilidad a esas historias de máscaras y heroísmo. A lo largo de su carrera formó parte de diversas compañías teatrales y participó en montajes emblemáticos como El Correo del Zar, Ben-Hur y El Jorobado, consolidándose como un actor de carácter. El Informador. Pero tal vez lo más conmovedor de la historia de Mario Cid no fue solo su carrera. Fue el legado que transmitió a su hija. Su última participación televisiva fue en la serie de comedia Muero por Marilú, producción en la que compartió créditos con su hija Mara Escalante, en una de las colaboraciones más cercanas de su carrera. Padre e hija, juntos frente a la cámara, en uno de los últimos trabajos de su vida. Hay algo profundamente hermoso en esa imagen. Un hombre que dedicó décadas al oficio y que, al final, pudo compartirlo con quien más amaba. Excelsior. 2 semanas después de la partida de Mario Cid, el mes de enero aún tenía más luto por repartir. Entre el 22 y el 26 de enero, la industria del entretenimiento en México perdió, en cuestión de días, a 3 figuras del mundo del doblaje y la actuación. Los decesos de Julio Bequeles, actor de telenovelas, Gabriel Garzón, quien dio voz en México a Topo Gigio, y Alexis Ortega, actor de doblaje mexicano, ocurrieron entre el jueves 22 y el lunes 26 de enero. Uno TV. El doblaje es una de las artes más invisibles del espectáculo. Es la voz que escuchamos sin saber de quién es, el sonido que acompaña personajes que se volvieron parte de nuestra infancia sin que supiéramos nunca el nombre de quien los hacía hablar. Gabriel Garzón, en sus casi 40 años de trayectoria activa, tuvo como papel más importante el de doblar al español a Topo Gigio, lo que lo catapultó a la fama internacional. Topo Gigio, ese pequeño ratón italiano que generaciones enteras de latinoamericanos escucharon hablar con una voz mexicana sin saberlo. Esa fue la contribución de Gabriel Garzón al imaginario colectivo de un continente. Asti Noticias. Y fue ahí que todo comenzó a cambiar con la llegada de otro nombre que sí resonó entre las generaciones más jóvenes. El 26 de enero se informó de la muerte de Alexis Ortega, actor de doblaje recordado por darle voz a Spider-Man en el universo cinematográfico de Marvel. Le dio voz en español latino a Tom Holland, desde Capitán América, Civil War hasta Avengers, Infinity War. Tenía solo 38 años.
Era una de las voces más reconocidas de su generación dentro del doblaje latinoamericano, y su partida fue recibida con una tristeza particular entre quienes lo admiraban. Además de su labor como actor de doblaje, Alexis Ortega incursionó en la actuación para televisión, interpretando a Jorge el Burro Van Rankin en Luis Miguel, la serie, y a Federico de J. Freddy Limantur en La Casa de las Flores. Astino Tisches. Un hombre que ponía voz al Hombre Araña y que al mismo tiempo construía una carrera como actor. Un artista completo, en el sentido más amplio de la palabra, al que enero se llevó demasiado pronto. El mes de enero aún tenía una última noticia que entregar. El 31 de enero se anunció el deceso de Gerardo Taracena, actor mexicano famoso por aparecer en Apocalipto y El Infierno, a los 55 años. Con él, enero de 2026 dejó una marca que la industria cinematográfica mexicana tardará mucho en olvidar. TV Notice. Nacido en 1970 en la Ciudad de México y egresado de la carrera de arte dramático en el Centro Universitario de Teatro de la UNAM, Taracena formó parte de múltiples producciones cinematográficas y de televisión. Su formación académica habla de alguien que eligió la actuación con rigor, no como accidente sino como vocación. Entre 1992 y 1996 participó en festivales internacionales de teatro y danza con el grupo peruano Integro, experiencia que consolidó su versatilidad como actor y bailarín antes de dar el salto definitivo al cine y la televisión. El Universal Infobae. Y ese salto llegó, y cuando llegó, fue memorable. Uno de los papeles más recordados de su trayectoria fue el de Ojo Medio en la película Apocalipto 2006, dirigida por Mel Gibson, cinta que le otorgó reconocimiento mundial. A este éxito se sumaron participaciones en producciones de alto perfil como Hombre en Llamas, Atrapen al Gringo, El Infierno y Salvando al Soldado Pérez. Infobae. Hay actores que se definen por un papel. Y hay actores que se definen por la suma de todos sus papeles. Gerardo Taracena era de los segundos. Cada producción en la que participó, desde las grandes coproducciones internacionales hasta el cine mexicano más comprometido, mostraba a un intérprete que llegaba preparado, que entregaba lo que el personaje necesitaba y que nunca parecía fuera de lugar. En el cine mexicano fue galardonado con el Premio Ariel en 2007 por su actuación en El Violín, consolidando su prestigio como uno de los intérpretes más sólidos de su generación. Infobae. Pero lo que pocos sabían era que, hasta sus últimos días, Gerardo Taracena seguía trabajando. No se había retirado. No había dado señales de querer parar. Uno de sus proyectos más recientes fue la serie Come Tierra, estrenada en octubre de 2025 por Prime Video, donde interpretó a Raúl como parte del elenco principal. Ese mismo año participó también en la serie Celda 211, en la que dio vida al personaje de Gándara, reafirmando su vigencia y compromiso con la actuación. La silla rota. La familia del actor optó por mantener la información sobre las causas de su muerte en el ámbito privado, una decisión que fue respetada por el gremio artístico. Y así, con esa discreción que parece haber acompañado también su manera de trabajar, Gerardo Taracena se despidió de una industria que lo quería y lo respetaba profundamente. El Espectador. Febrero llegó con cierta calma. Pero marzo volvió a golpear. El cuarto día del tercer mes del año, desde un rancho en Tepatitlán de Morelos, en el estado de Jalisco, llegó la noticia de que una de las últimas sobrevivientes de la época de oro del cine mexicano había partido. La actriz Ana Luisa Pelufo, una de las figuras más representativas del cine de oro mexicano, murió a los 96 años. La noticia fue confirmada por su familia la mañana del 4 de marzo de 2026 a través de un comunicado en redes sociales. Infobae. Para entender quién fue Ana Luisa Pelufo, hay que entender primero lo que significó el cine mexicano de los años 40 y 50. Fue una de las épocas más brillantes de la industria cinematográfica de América Latina. Un momento en que las producciones mexicanas competían en igualdad de condiciones con Hollywood, en que los actores nacionales eran estrellas continentales, en que el cine en español encontraba en México su capital indiscutible. Y en ese mundo brillante y complejo, Ana Luisa Pelufo fue una de sus figuras más audaces. Nacida el 9 de octubre de 1929 en Querétaro, Pelufo construyó una carrera de más de 7 décadas en cine, televisión y teatro, con más de 200 películas y programas desde finales de la década de 1940. Su primera aparición en pantalla fue en la producción estadounidense Tarzan and the Mermaids 1948, rodada en locaciones de Acapulco, lo que marcó el inicio de una trayectoria internacional. Diario Libre. Y desde el principio quedó claro que esta no era una actriz que se conformara con los márgenes que la industria le asignaba.
En 1955 protagonizó La fuerza del deseo, filme al que se le atribuye el primer desnudo realizado en el cine mexicano, hecho que generó polémica en su momento y la convirtió en una figura transgresora para la época. Esa decisión, en el México de mediados del siglo XX, no era menor. Era desafiar convenciones, arriesgarse a la crítica, apostar por una visión artística que no todo el mundo estaba dispuesto a aceptar. Y sin embargo, con el tiempo, quedó claro que ese gesto era parte de algo más grande, la construcción de una carrera que no pedía permiso. Diario Libre. Según la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, Pelufo tiene la carrera cinematográfica más larga de la historia en el cine mexicano. Más de 70 años frente a las cámaras. A lo largo de su carrera compartió créditos con figuras emblemáticas de la época de oro del cine mexicano como Germán Valdés, Manuel Valdés, Pedro Infante y María Félix. Los nombres más grandes de una era dorada. Y ella estuvo ahí, junto a todos ellos, construyendo su propio lugar en la historia. CNN Diario Libre. Sus papeles en telenovelas permitieron que Ana Luisa Pelufo conectara con nuevas generaciones que aplaudieron su trabajo. Alcanzó notoriedad internacional con Flores de Papel 1977, cinta presentada en el Festival Internacional de Cine de Berlín. Una actriz que comenzó en los años 40 y que seguía siendo relevante décadas después. Eso no es solo longevidad. Eso es capacidad de reinvención, de adaptación, de encontrar en cada nueva época algo que ofrecer. La República. Su familia señaló en el comunicado que durante sus últimos años vivió con serenidad, rodeada de cuidado y cercana a su hijo. Una despedida tranquila, íntima, en paz. Exactamente la clase de final que una vida tan plena y tan larga merecía. Infobay. Con la muerte de Ana Luisa Pelufo, como escribió un periodista cultural mexicano al conocerse la noticia, se cerraba una época del cine mexicano personificado por un grupo de actrices, rumberas, vampiras, vedetes, protagonistas de géneros que ahora son reivindicados. Géneros que en su momento fueron minimizados pero que, con el paso del tiempo, han sido reconocidos como parte fundamental de la identidad cinematográfica de México. CNN. ¿Qué nos dice todo esto sobre el año 2026 y sobre el cine mexicano? Nos dice que el patrimonio cultural no siempre llega en forma de monumentos ni de museos. A veces llega en forma de un actor de 93 años que sigue trabajando junto a su hija. En forma de un doblajista que hace hablar al hombre araña en millones de hogares latinoamericanos. En forma de un actor que gana el Ariel y al mismo tiempo hace series para plataformas de streaming. En forma de una mujer de 96 años que desafió a la sociedad mexicana de los años 50 con una valentía que solo podemos entender del todo décadas después. El cine mexicano tiene una historia larga y rica, llena de nombres que no siempre aparecen en los grandes titulares internacionales pero que son absolutamente fundamentales para entender quiénes somos, cómo nos contamos a nosotros mismos, qué imágenes hemos elegido para representar nuestras alegrías y nuestros dolores. Mario Cid, Gabriel Garzón, Alexis Ortega, Gerardo Taracena, Ana Luisa Pelufo. Cada uno de ellos fue, a su manera, un hilo de ese tejido. Y el tejido no se rompe, se transforma. Porque el cine que ellos hicieron sigue existiendo. Las películas permanecen. Las voces que pusieron a los personajes continúan resonando en las pantallas de quienes, sin saberlo, están escuchando a alguien que ya no está. La historia que Gerardo Taracena contó con su cuerpo en Apocalipto seguirá siendo contada cada vez que alguien reproduzca esa película. La audacia de Ana Luisa Pelufo seguirá siendo visible cada vez que alguien estudie la historia del cine nacional y llegue al año 1955. El legado no se mide en obituarios. Se mide en lo que permanece cuando el ruido se calma. Y en el caso de estos actores mexicanos, lo que permanece es vasto, es rico y es absolutamente nuestro. Que descansen en paz.